2 de marzo de este año se destapó un escándalo en Perú, cuando la Fiscalía denunció a Dina Boluarte, quien funge como presidenta designada por el Congreso, por haber exhibido como accesorios en varias ocasiones lujosas joyas y costosos relojes marca Rolex. Ante la acusación, Boluarte entró en contradicciones cuando declaró en varios momentos que esas joyas, valoradas por la Fiscalía en unos $500.000, son de bisutería o fantasía fina, mientras que los relojes, algunos valorados en más de $50.000, los había comprado hace mucho tiempo con su dinero. Pero luego, quizás cuando no pudo probar sus afirmaciones, cambió la versión diciendo que esos ostentosos aditamentos se los había prestado su amigo el empresario Wilfredo Oscorima, gobernador de la región de Ayacucho, por lo que ante la polémica decidió devolvérselos. Además, la Fiscalía también indaga a Dina Boluarte por una especie de desbalance de $117.000 aproximadamente en sus bienes declarados y cuentas bancarias que suman $298.000, $300.000 aproximadamente, y desde 2023 la investiga por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves por la muerte de más de 50 civiles durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando pedían su renuncia y adelanto de elecciones. Ese es el escenario, pues, por decir de manera sintética qué es lo que está pasando. Desde Perú, volvemos al caso Rolex y los expedientes sobre corrupción de Dina Boluarte. La mandataria, que pretende sostener un país en medio de nuevas denuncias de la Fiscalía, tiene ahora este caso. El Ministerio Público de Perú detalló que presentó una denuncia constitucional contra Boluarte, señalada como presunta responsable de cohecho pasivo en agravio del Estado por el caso desatado por el uso de relojes de lujo. Recuerden ustedes que recibir regalos lujosos mediante el ejercicio del poder puede considerarse un cohecho, pues es como una especie de corrupción pasiva, algunos le llaman pasiva. La presidenta peruana se vio obligada a responder las preguntas del fiscal, esta vez acusada por posible obstrucción a la justicia en una de las 3 causas pendientes que tiene, aunque no podrá ser juzgada hasta que abandone el cargo según lo establecen las leyes. Recordemos que se trata del segundo caso presentado ante el fraccionado Congreso contra la dignataria, aún en el foco de un alboroto que ha desatado críticas y renuncias de algunos ministros, por cierto. Ahí están viendo algunas imágenes de todo lo que hemos estado adelantando. Son expresiones mediáticas, es decir, no estamos especulando, sino colocando allí lo que algunos medios de difusión de mensajes han posicionado en ese aspecto. Pero antes de seguir abordando esto, debo recordarles que a través de estas cuentas y nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo las preguntas que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla. La Fiscalía del Perú denuncia en el Congreso peruano a la presidenta de esa nación, Dina Boluarte, por corrupción al recibir obsequios lujosos. Su hermano y abogado están detenidos también por tráfico de influencias. Pero ella y el Congreso de Perú cuentan en la mayoría de las encuestas con 5% y 6% de aceptación respectivamente. Entonces, ante este escenario, ¿qué salida tiene Perú? Hemos colocado 4 opciones. Número 1, adelanto de elecciones. Número 2, rebelión popular. Número 3, destitución parlamentaria. Y número 4, renuncia y fuga. Si no has participado, puedes hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @ElMundoEnSur, @GuillermoTelesur, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Y de inmediato vamos a conectar con nuestro invitado de esta primera parte. Vamos a conversar con Gustavo Espinosa, que es profesor y periodista, además analista político, quien nos acompaña desde Lima, Perú, para que nos ayude a diagnosticar esta primera parte del programa en torno a todas estas cosas que hemos mencionado. ¿Cómo está, colega? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está, Luis Guillermo? Encantado de estar con ustedes, amigos de Telesur. Bueno, ayúdenos a todos acá a entender cuál es el escenario que se vive ahora en Perú ante estas situaciones. Es un escenario tenso y complejo porque las acusaciones contra Dina Boluarte son sumamente graves. En realidad se han presentado ya 3 acusaciones constitucionales en torno al tema. La primera se presentó con motivo del asesinato o la muerte de más de 60 personas
en los sucesos ocurridos entre diciembre del 2022 y marzo del 2023. La segunda se ha presentado ayer, precisamente referida a los relojes y a las joyas que Dina Boluarte ha mostrado en las últimas semanas y meses. Y hay una tercera referida también a la corrupción en el aparato del Estado y que además se complementa con el hecho que su hermano y su abogado, el doctor Mateo Castañeda, están también procesados. Estuvieron ambos detenidos en los últimos días, pero fueron liberados porque se consideró que no había peligro de fuga. Sin embargo, el proceso continúa para ellos y por lo tanto están encausados. Y la situación es muy compleja porque la Fiscalía citó hoy a Dina Boluarte para que responda, le puso un cuestionario de más de 50 preguntas que Dina Boluarte ha tenido que responder. En algunos casos ha negado simplemente la fundamentación de las acusaciones y de las denuncias, pero no ha podido eludir lo fundamental, que es la posesión ilegal de bienes que no tenía ningún fundamento y que no podía utilizar porque está prohibida por ley. No podía recibir en obsequio o en préstamo, como señaló finalmente, estas joyas que le fueron entregadas por el señor Wilfredo Scorima, que también a su vez está procesado porque tiene una acusación en torno a estos mismos hechos. Y es importante señalar que las acusaciones, tanto para la señora presidenta como para el señor Scorima, se están desarrollando en paralelo, pero en distintos momentos, de tal modo que se está dejando la posibilidad que el señor Scorima en un momento determinado del proceso se acoja a la colaboración eficaz y termine acusando a la presidenta por las irregularidades o los delitos que se comprenden en las acusaciones. Y esto sería mucho más grave para la presidenta de la República en este momento, severamente cuestionada. Hoy se reunió en las horas de la noche la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República y tomó cuenta de la acusación. Claro, es un trámite largo, la comisión tiene que designar una persona que investigue y que emita un dictamen en torno a eso, luego vendrá el informe ante la propia subcomisión, luego pasará eso a la comisión permanente del Congreso y finalmente al Pleno del Congreso. Esto demorará ciertamente, pero en todo este lapso hay una crisis política muy seria porque las acusaciones son graves y porque los hechos que se van acumulando van deslindando responsabilidades severas contra la señora Dina Boluarte. Profesor Espinosa, usted como periodista, bueno, y como yo, pues, que somos perceptores o receptores a veces de cómo es la conducta de nuestros conciudadanos, ¿cómo percibe usted al pueblo peruano frente a estas cosas? O sea, ¿percibe que la gente anda, digamos, desinteresada, indiferente? ¿Y cómo se exhibe la presidenta Dina Boluarte ante cualquier evento público con este prontuario, si podemos llamar de alguna manera? O sea, ¿cómo se puede convivir con esta situación? Bueno, la opinión pública peruana es sumamente crítica de la presidenta. En el interior del país, la presidenta tiene apenas el 3% de aceptación ciudadana y en el plano nacional el 5%. No hay ningún gobierno en América Latina, yo diría ningún gobierno en el mundo, que tenga tan baja receptividad y apoyo ciudadano. Y en la historia del Perú jamás ha ocurrido que un presidente se mantenga con el 5% de aceptación ciudadana. No tiene ningún precedente ese hecho. Lo que ocurre es que la ciudadanía no se moviliza, porque ya se movilizó mucho y lamentablemente se un poco que llegó a la conclusión de que esas movilizaciones no eran productivas, es decir, no daban resultado. ¿Por qué? Porque en torno a la presidenta hay un anillo de poder bastante fuerte que está integrado por 5 elementos. Uno es el Congreso de la República, el segundo es la cúpula de poder de los partidos reaccionarios, la tercera es la estructura militar, la cúpula militar, la cuarta es el empresariado y la quinta es la prensa grande, que es la prensa más poderosa de los medios escritos, radiales y televisados, que la respaldan.
En ese contexto, la presidenta está casi blindada y está inmunizada frente a las críticas y la desconfianza ciudadana. Sin embargo, eso por supuesto en absoluto merma la actitud que la gente tiene frente a ella, la repudia sistemáticamente. Por eso es que cuando sale, por alguna razón, de Palacio Gobierno, sale rodeada de 300 o 400 efectivos policiales o militares. Y cuando va a cualquier lugar del país, que va muy poco al interior, también sale rodeada de un aparato policial y militar absolutamente impresionante que la torna casi inabordable. La única vez que se le pudo vencer ese cordón policial ocurrió hace unos 3 o 4 meses en Ayacucho, cuando la gente desbordó el control policial y la cogió de los cabellos a la señora y casi la hace caer en el suelo hasta que fue rescatada por la policía. Es una situación bastante tensa y bastante mala la situación de la señora. Pero esto no se traduce, lamentablemente, en una protesta masiva de la ciudadanía que podría, digamos, caracterizarse como una suerte de rebelión popular que da al traste con el régimen nefasto que tiene la señora Dina Boluarte. Bueno, colega, no tenemos más tiempo, lamentablemente, me encantaría seguirlo escuchando, pero tenemos que seguir adelante, pues tenemos otro invitado también para que analice el laberinto en que se encuentra el pueblo peruano y cómo salir de él, ¿no? Muchas gracias entonces al colega, profesor, periodista, analista político Gustavo Espinosa por su útil aporte al mundo desde el sur. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias por su gentileza de estar con nosotros. Bueno, vamos a despedir nuestra primera parte, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado. Pueden colocar su celular allí en el código QR, extraer la pregunta y las opciones de respuesta para que participen. Pues al final de nuestra emisión analizaremos los resultados y haremos entonces una evaluación de las tendencias. Por lo pronto, al volver continuaremos analizando el tema, enfocándonos en cómo puede escapar el pueblo peruano de esta crisis. Por supuesto, para el mundo desde el sur. Bueno, al visible panorama político judicial que enfrenta la presidenta designada Dina Boluarte, se suma el rechazo ciudadano, tal como adelantaba el colega Espinosa anteriormente. Tras la salida de Pedro Castillo y su asunción, 9 de cada 10 ciudadanos alegan que la crisis política que atraviesan golpea la economía del país. Y según un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos, difundido y realizado entre el sábado 18 y el jueves 23 de este mes, reveló que cerca de 90% del total de los encuestados desaprueba su desempeño, mientras que 5% apoya todavía su administración. El resto no respondió. Bueno, para seguir adelante con este análisis, vamos a conversar ahora con Julio Arbizu. Muy interesante porque es ex procurador anticorrupción del Perú, es abogado con maestría en ciencias políticas, es especialista en reformas de Estado, derechos humanos y analista político. Nos acompaña desde Lima, Perú. Profesor Arbizu, qué placer tenerlo acá con este expediente que usted tiene, con su currículum. Nos interesa muchísimo saber cómo va a salir el pueblo peruano de esto. ¿Puede salir? ¿Cuáles son las herramientas constitucionales, jurídicas, judiciales, no sé, políticas, sociales? Dígame usted, para que pueda salir adelante con honorabilidad el pueblo peruano. Bueno, muy buenas noches primero y gracias por la invitación. Lo primero que habría que decir es que coincido lamentablemente con la apreciación de Gustavo Espinosa que me precedió en el análisis, en el sentido de que esta es una situación muy grave, la que afronta el pueblo peruano sometido al gobierno de una persona
que en su momento integró una plancha presidencial que supuso una victoria sobre el fujimorismo y las fuerzas reaccionarias de derecha, y que una vez que fue ungida como presidenta por la vacancia del señor Castillo, del expresidente Castillo, traicionó absolutamente todos los ideales que se habían depositado en esa plancha presidencial, en ese grupo de gobierno, y se ha convertido en la práctica en una especie de espantapájaros de cierto poder fáctico, de cierto poder económico, y además en un comodín de un parlamento que hoy por hoy es una confluencia de organizaciones criminales. De tal manera que la situación es muy compleja. Sin embargo, hay algunas salidas que podrían ocurrir, yo creo que prontamente, antes de que la señora Boluarte cumpla el mandato correspondiente de 5 años, que se cumpliría en el 2026. Una es, de hecho, ya ocurrió en otros casos, ¿no?, que el Parlamento, integrado por personajes y por organizaciones políticas similares a las que hoy representan el Parlamento, por denuncias de corrupción o denuncias relacionadas con el ejercicio del cargo de la presidencia, propuso o presentó mociones de vacancia por incapacidad moral contra otros presidentes, incluido, por supuesto, el expresidente Pedro Castillo. Nuestra opinión es que eso es imposible, que eso no se corresponde, no se condice con la Constitución, que prevé que no no es relacionar esta vacancia, este supuesto de vacancia, cuando lo que se imputa son delitos ordinarios. Sin embargo, si ya se hizo en otros casos, la pregunta sería por qué en el caso de la señora Boluarte, que tiene 3 denuncias constitucionales muy serias por delitos muy graves de corrupción y de violación a los derechos humanos, no podría ocurrir, ¿no? Esta es una posibilidad, es decir, la vacancia presidencial, que no me cabe duda, el Congreso, ajeno a la legalidad, siempre ha tomado esta opción como posible. Lo otro es, por supuesto, la presión que se ejerza desde las calles, aunque eso, como decía Gustavo Espinosa, es bastante complejo, porque hay un mensaje desde los medios hegemónicos, directamente desde el gobierno, de reprimir con una fiereza insólita cualquier tipo de protesta, cualquier tipo de manifestación, y la gente está no solamente cansada, sino temerosa, por supuesto, de una consecuencia fatal. Y lo otro es, básicamente, y creo que por allí va caminando la realidad peruana, es que estos grupos de poder que hoy todavía sostienen a Boluarte porque les es funcional, ¿no?, empiecen a soltarla en vista de estos tumbos que va dando la propia Boluarte y su entorno, su hermano, su abogado, su entorno más cercano, ¿no es cierto? Porque la señora Boluarte piensa que ella ha escalado en el nivel, en el entramado social, ha escalado un par de peldaños, pero no sabe que quienes la sostienen, que son personas con apellidos completamente distintos y con procedencias completamente distintas a la de la señora Boluarte, la desprecian profundamente. Doctor, la desprecian porque eso es una muestra de racismo de siempre aquí, ¿no? doctor Arvizu, disculpe que lo aborde un poquito, porque ya sabemos que las encuestas revelan, como usted lo dice, como lo dijo también Espinosa, menos de 5% de apoyo a esta señora. Pero veamos otras encuestas también que hablan del Congreso. La encuesta arroja, por ejemplo, que un 91% rechaza al Congreso Nacional, convirtiéndose en el gobierno con peor nivel de apoyo en la historia del país. Pues a esto se le suma que un 50% asegura que se trata de la gestión más corrupta que ha existido. Yo creo que es dudoso eso, porque ha habido casos como el de Ala García, que hasta se suicidó por el peso de su conciencia. Ahora, mientras todo esto ocurre, el país se enfrenta a un choque de trenes, donde la extrema derecha intenta mantenerse en el poder en medio de un declive económico y una crisis social ante la violación al derecho a la protesta. Doctor Arvizu,
cuando yo hablo de laberinto lo hago ex profeso porque es el Congreso el que puso a Dina Boluarte y el Congreso tiene una mala imagen ante el público, ante la sociedad, pero también el Congreso es el que tiene todas las herramientas para tomar acciones. Entonces, de verdad, mi pregunta es, ¿cuál es la salida, la escapatoria que tiene el pueblo como pueblo consciente, activo políticamente, para cambiar las cosas? Usted dice que, bueno, que hay un miedo, pero en otros pueblos, en otros países, bueno, se han tomado acciones políticas y de repente los presidentes se han visto obligados a salir, a renunciar, a escapar. Sí, yo no tengo dudas de que ese es un mecanismo que otras veces ha sido contundente y propósitos que se buscaba. De hecho, aquí mismo, no hace mucho tiempo, hace apenas 3 o 4 años, la gente que salió a protestar contra la usurpación que hacía del poder el señor Merino, ¿no es cierto?, después de la renuncia o de la vacancia del expresidente Vizcarra, consiguió la dimisión de Merino, ¿no? Y eso se hizo con una protesta masiva en las calles, contundente. El gran problema aquí es que el pueblo peruano hoy está, yo siento que está absolutamente atrapado, ¿no?, por una serie de factores que tienen que ver con la represión gravísima, durísima, que ya cobró 60 personas o más de 60 personas asesinadas, pero también por un bastión que tiene que ver con los medios de comunicación hegemónicos, ¿no?, que todo el tiempo, primero, no dan cabida a ningún tipo de reacción de la población cuando se presentan estos casos. No hay una sola cámara de televisión, ni una sola fotografía de un periódico, ni los micrófonos de una radio. Y de otro lado, pues hay una respuesta siempre contraria, ¿no?, en esos mensajes, un mensaje siempre contrario en esos medios hegemónicos. Sin embargo, yo creo que todavía eso no está todo dicho, y yo esperaría sí que este conjunto de irregularidades brutales que ha cometido en el último tiempo la señora Boluarte, su entorno, y también el Parlamento, porque, ojo, si se va la señora Boluarte, las elecciones generales también suponen elecciones del Parlamento, de un nuevo Parlamento, ¿no? Yo creo que esto va a dar lugar a que en algún momento esa efervescencia vuelva y se pueda tomar el toro por las astas y hacer que las cosas cambien, como antes ha pasado. Doctor Arvizu, tengo que despedirlo, pero quiero decirle que quédese para que escuche el resultado de la encuesta que hicimos a nuestra audiencia y, bueno, agradecido de su participación, ¿sí? Claro. Bien. Vamos a escuchar entonces, fíjense, vamos a ver la encuesta. Nosotros preguntábamos, la Fiscalía del Perú denuncia en el Congreso peruano a la presidenta Dina Boluarte por corrupción al recibir obsequios lujosos, lo que llaman cohecho. Su hermano y abogado están detenidos por tráfico de influencias. Ella y el Congreso tienen 5 y 6% de aceptación. Entonces, ante esto, ¿qué salida tiene el Perú? Colocamos allí como primera opción adelanto de elecciones. Frente a esto, 44% tiene esta idea como buena. 3/4 partes de la audiencia, ¿no? No estoy hablando de la mitad de la audiencia, está inclinada por el adelanto de elecciones. 27% habla de rebelión popular. Aquí 13% estima que sería bueno la destitución parlamentaria y el 16% considera que sería bueno la renuncia y hasta la fuga de ella para poder seguir avanzando. Bueno, esta es la respuesta de la audiencia. Más de la mitad piensa entonces en esta posibilidad que hemos hablado hace un momento, en adelanto de elecciones. ¿Será posible? Bueno, de lejos parece, pero de cerca está claro que la dama que ostenta el cargo de presidenta del Perú, designada por el Congreso de esa nación, proyecta una imagen con dudosos atributos éticos. No solo porque ostentó públicamente lujosos relojes y costosas joyas, ni porque aceptó ese cargo tras avalar la destitución y encarcelamiento del presidente electo Pedro Castillo. Resulta pues que por menos que eso, cualquier persona con básicos valores podría haber renunciado a una responsabilidad institucional tan importante. Pero es que Dina Boluarte es acusada por algo que no tiene precio, pero infinito más valor que algunos relojes Rolex. Dina Boluarte está acusada por haber ordenado, permitido o justificado
el asesinato policial o militar de medio centenar de peruanos, quienes pedían su renuncia, la cual debió ocurrir tras esa masacre. De tal manera que ahora los peruanos y peruanas deberán descifrar la incógnita de soportar silenciosamente que Boluarte siga beneficiándose del cargo que ostenta en el gobierno por 2 años más. O el pueblo encuentra una salida honrosa para esa nación que podría encontrar una respuesta en los ejemplos independentistas de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, dignos referentes para el mundo desde el sur.